A ver, los secretos más profundos de la civilización maya no hay que buscarlos en libros, ¿eh? Están ahí, tallados directamente en la piedra. Son relatos increíbles de poder, del cosmos y sobre todo de sangre. Para entenderlos bien, tenemos que ir directos a las fuentes, a estas piedras, y aprender a leer lo que nos están contando. Vale, vamos a meternos de lleno con esto. Fijaos bien en la imagen. Es el dintel 24 de Yaxchilán, una escena de hace más de 1300 años. A simple vista, bueno, parece un acto de autolesión bastante brutal, ¿verdad? Pero, ¿y si fuera algo muchísimo más complejo? ¿Y si todo ese dolor fuera en realidad la llave para abrir una puerta entre dos mundos? Es que la base de todo nuestro análisis está justo aquí, en estas tallas de piedra. Lo que nos están mostrando es un ritual íntimo, un ritual de la élite, protagonizado por la señora Kabal Suk y su marido, el gobernante Itzamnat Balam II. Estas imágenes son, en realidad, nuestro documento histórico principal para entender qué pasaba de puertas para adentro. Ojo, y aquí viene un punto que es crucial. No estamos hablando del típico sacrificio humano de cautivos de guerra. Que sí, que existía y de hecho eran prácticas que se complementaban. Pero esto es otra cosa. Aquí nos centramos en el autosacrificio, el sangrado ritual donde los gobernantes ofrecían su propia sangre. Un acto que no buscaba la muerte, sino la comunicación. Claro, y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué un rey o una reina se sometería voluntariamente a un ritual tan doloroso? ¿Qué podía justificar un acto así? Pues la respuesta, como casi siempre, está en su cosmogonía, en su mito de la creación. Para los mayas, el mundo nació del sacrificio de los propios dioses, que derramaron su esencia divina para darnos la vida. Y esto, claro, establecía una especie de deuda cósmica, una relación de reciprocidad que había que mantener a toda costa. Y la clave de todo está en esta idea. Fijaos, la sangre real era el alimento divino por antonomasia. Se pensaba que tenía esas virtudes vivificadoras, que era, vamos, la única sustancia lo bastante sagrada como para nutrir a los dioses y de esta forma mantener el equilibrio de todo el universo. Vale, ya tenemos el porqué. Ahora, el análisis de estas mismas fuentes nos va a permitir reconstruir el cómo. ¿Cómo se llevaba a cabo, paso a paso, este acto tan extraordinario de devoción? Lo que nos dicen las fuentes es que todo seguía una secuencia muy clara, en 3 pasos. Primero, la perforación, con herramientas sagradas. Después, la recolección. Se empapaba papel de corteza con la sangre que se ofrecía. Y por último, la transferencia. Ese papel ensangrentado se quemaba y su humo se elevaba como una ofrenda directa a los dioses. Y es que los detalles que nos dan las fuentes son súper específicos. Esto no lo hacía cualquiera, ¿eh? Los participantes eran siempre reyes, reinas y la más alta élite. Las herramientas, como esas espinas de raya o lancetas de obsidiana, no es que nos las imaginemos, es que se han encontrado en tumbas reales. Y hasta la elección de las partes del cuerpo, como la lengua, tenía un sentido práctico. Era una de las que más sangraba, y por tanto producía más cantidad de esa ofrenda sagrada. Pero es que no solo tenemos las imágenes mayas, que va. Cronistas europeos como Diego de Landa describieron estos ritos con una mezcla de asombro y espanto. Su testimonio, que bueno, obviamente tiene su sesgo, corrobora punto por punto lo que vemos en los dinteles. La perforación de la lengua era un acto central y se consideraba una prueba de enorme valor. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque el análisis de fuentes da un salto en el tiempo increíble. Pasamos de los textos del siglo XVI y las piedras del siglo VIII a los laboratorios del siglo XXI. Y el número es 25. ¿Y qué significa este 25? Pues nada menos que el número de puntas de flecha mayas antiguas en las que un equipo de científicos ha encontrado restos de sangre humana. Es la prueba física, la prueba tangible, de que todos estos rituales de sangrado no eran solo arte, no eran un mito. Pasó de verdad. Porque todo este dolor, toda esta sangre, no era por masoquismo. Tenía un propósito casi sublime. No era un fin en sí mismo, sino el medio para conseguir algo verdaderamente extraordinario. Y lo increíble es que la propia piedra nos cuenta la historia completa, el antes y el después. A la izquierda tenemos el dintel 24, el sacrificio de la señora Shuk. Y a la derecha, en el dintel 25, vemos el resultado directo. Las dos imágenes están conectadas, nos muestran la causa y el efecto sobrenatural. Vamos a fijarnos bien en ese dintel 25. La señora X Suk está mirando hacia arriba. De ese cuenco donde se está quemando el papel con su sangre no sale solo humo. No. De ahí emerge una entidad, algo fantástico. El humo se ha transformado, se ha convertido en un portal. A esta criatura la conocemos como la serpiente de la visión,
Y ojo, no es un dios como tal, sino que es el vehículo, el portal, por así decirlo, que el ritual de sangre abría para poder hablar con los dioses y con los antepasados. Era literalmente una llamada directa al mundo de los espíritus. Y si nos fijamos muy, muy de cerca, de las fauces de esa serpiente está saliendo una figura. Este es el ancestro o la deidad con la que se ha contactado. El ritual, por lo tanto, ha funcionado. La comunicación se ha establecido. La sangre real ha cumplido su sagrada función. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo unía este ritual la religión, la política y la estructura misma del universo para los mayas? Pues lo fundamental es entender que este ritual tenía un doble propósito, clarísimo. Por un lado era un deber religioso, era vital para pagar la deuda con los dioses y mantener el orden del universo. Pero por otro era una declaración política brutal. Demostraba que solo el gobernante tenía la sangre y la capacidad de hablar con los dioses, legitimando así su poder de una forma que nadie podía cuestionar. O sea, que no eran simplemente líderes políticos. Se convertían literalmente en el Axis Mundi, el eje del mundo, el pilar que sostenía el cielo y la tierra. Su sangre era el pegamento que mantenía unido el mundo físico con el espiritual. Sin ellos y sin su sacrificio personal, el cosmos entero corría el peligro de desmoronarse. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Cada uno de estos dinteles es como la página de un libro escrito en piedra. Hemos conseguido descifrar un capítulo que es fascinante. Pero claro, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos otros secretos, cuántas otras visiones del universo maya esperan todavía a ser reveladas en estas fuentes silenciosas?